Imagínate que estás en un castillo. Todo está oscuro. No puedes ver ni siquiera lo que tienes enfrente de ti. Afuera hay una tormenta. Hay truenos que retumban. Hay relámpagos que te deslumbran, te ponen la piel de gallina. El viento está fuertísimo, azotando las ventanas. Y en eso oyes unos gritos en el ala sur del castillo. Porque es un castillo muy grande. Agarras tu vela, te sales al pasillo, pero no ves nada, porque la vela pues solo ilumina así. ¡Uy! De repente se oye una puerta que se abre lentamente. ¡Uy, qué susto! Bueno, pues esto es la literatura gótica. Y la razón por la que nos aterra y nos gusta al mismo tiempo es una razón muy compleja que vamos a explorar hoy. O sea, ¿por qué la literatura gótica te pone los pelos de punta, pero no puedes dejar de leerla? Eso es lo que vamos a explorar hoy en Monstruos en su tinta. Bienvenidos, yo soy Cintia, ilustradora, amante de los libros y damisela en peligro ocasional. ¿Qué? Soy feminista, pero también soy damisela en peligro ocasional. Bueno, ¿están listos para esta aventura? Pónganse su armadura porque va a estar rudo y vámonos. Lo primero que tenemos que saber para entender la literatura gótica es qué estaba sucediendo en ese momento en el aspecto social, político, religioso. Entonces, vamos a irnos a Europa, al siglo XVII, cuando viene un momento muy importante de la historia que le van a llamar la Ilustración o el siglo de las luces. Ustedes se recordarán de las clases de la secundaria que nos enseñaron que en esta época había grandes pensadores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Locke, todas estas personas que decidieron que ya estaba bueno de ignorancia, que ya estaba bueno de supersticiones y que querían darle armas intelectuales al pueblo para que se pudieran rebelar contra sus opresores. ¿Sus opresores quiénes eran? La iglesia y la monarquía, que tenían a todo el pueblo pues bien agarrado del cuello, ¿no? Entonces, en este momento lo más importante se va a volver la razón y la lógica. Todo lo que no se podía comprobar prácticamente no existía, no era real. Entonces, se van a rebelar y es cuando viene la Revolución Francesa. Esto va a dar pie a muchos cambios sociales y pues también obviamente políticos que a su vez van a tener cambios artísticos. Por ejemplo, va a surgir el neoclásico en arquitectura y en pintura, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro tema. A partir de aquí, no sé si ustedes sepan, pero siempre que hay un movimiento importante, siempre va a haber un contramovimiento que va a estar en oposición a este primer movimiento o a estas primeras ideas, porque siempre va a haber un rebelde o muchos rebeldes que no van a estar de acuerdo con lo que se está diciendo en ese momento. Entonces, en este momento de la historia surgen estos rebeldes que se van a llamar los románticos, como Lord Byron, como Percy Shelley, que después se convertiría en el esposo de Mary Shelley, como Victor Hugo y posteriormente Edgar Allan Poe, etc. Estos escritores y poetas retomaron todo eso que la Ilustración quería dejar de lado. Por ejemplo, las emociones las agarran pero con fuerza renovada. Todo lo inexplicable, todo lo que la Ilustración decía que no existía, los románticos lo vuelven a agarrar. Y a raíz de ahí va a salir un nuevo movimiento que se llamó la literatura gótica, ¿no? Entonces, la literatura gótica viene a partir del romanticismo, pero así como que le van a subir el volumen al romanticismo
y todo lo que el romanticismo apoyaba, pues la literatura gótica lo va a retomar, pero como así a la 10ª potencia. Entonces, si los románticos les gustaba el amor, pues a la literatura gótica le gusta el amor, pero obsesivo, así extremo, ¿no? Mientras la Ilustración defendía el orden, la razón, la lógica, la ciencia, la literatura gótica defendía lo inexplicable, lo sobrenatural, las pasiones desbordadas, las emociones sin control, la locura, todo lo lúgubre, lo misterioso. Y dentro de estos rebeldes que les estoy contando, hubo uno que fue realmente el que dio inicio al movimiento de la literatura gótica. Y esta persona se llamaba Horace Walpole. Por aquí les voy a poner su foto. Horacio escribió un libro que se va a convertir en el primer libro, o es considerado el primer libro de literatura gótica de la historia. Este libro se llama El Castillo de Otranto y lo escribió en 1764. Imagínense, 1764. Yo nací en 1972 y se me hace años luz atrás. Imagínate, 1764. Ok, El Castillo de Otranto cambió el curso de la literatura que se estaba haciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque El Castillo de Otranto va a meter ciertos elementos que se van a volver así como los pilares de la literatura gótica. Por ejemplo, los castillos. Obvio hay un castillo porque se llama El Castillo de Otranto. Entonces, hay un castillo embrujado. Hay damiselas en peligro. Hay pasadizos secretos. Hay hombres lujuriosos. Lujuriosos. Hay hombres lujuriosos que persiguen a estas damiselas por los pasadizos secretos del castillo. O sea, ¿qué más gótico puedes pedir que eso? Entonces, todas estas cosas. Y lo más importante, hay fantasmas, obvio. Y lo mejor es que hay un casco gigantesco que cae del cielo y apachurra gente. Ay, perdón. Y yo creo que después utilizaron este libro en Televisa para hacer los guiones de sus telenovelas, porque son así súper cursis, súper dramáticas, mujeres que se desmayan, hombres que las persiguen, amores no correspondidos. Entonces, esta novela fue la primera y a partir de aquí vamos a tener un montón de libros que van a seguir la misma pauta de Castillo Embrujado, Damisela, etcétera, que después vamos a hacer otro video con las características del gótico, pero vamos a tener, por ejemplo, a Anne Radcliffe, que escribió Los Misterios de Udolfo. Vamos a tener El Monje, que es una locura total de libro. Yo diría que ha de haber estado censurado, pero pues quién sabe. Vamos a tener a Edgar Allan Poe y todos estos escritores que van a sacarle jugo a todo lo que es lo sobrenatural, lo inexplicable, etc. Ahora, hay una cosa muy importante de la literatura gótica que nos va a ayudar a entender por qué tuvo tanto éxito. Pero antes de que te lo cuente, si te está gustando este video, pues por favor dame un like y si puedes suscríbete para que puedas recibir más videos aterradores como este. Gracias. Ahora sí te voy a contar por qué la literatura gótica agarró tanta fuerza. Pero para eso tenemos que ponernos en los zapatos de esas personas que te estoy contando ahorita. Entonces imagínate que vives a principios de 1700, antes de la Ilustración. Primero que nada, no hay electricidad. No hay medicamentos, no hay ciencia, no te lavas los dientes, no te lavas las manos, casi no te bañas tampoco. Cuando vas al baño en la calle y todo eso genera un ambiente súper antihigiénico que va a causar ratas, enfermedades. Pero cada vez que te enfermas, te viene a ver el doctor,
¿Se acuerdan de los doctores de la peste negra que les llaman, con sus picos llenos de hierbas? Y el doctor va a decidir que estás enfermo, pero porque un espíritu maligno se apoderó de ti. O sea, había tantas supersticiones y creencia en la magia que nadie sabía que las enfermedades venían por las bacterias. Entonces, ¿qué va a hacer el doctor? Te va a tratar de sacar esa enfermedad a hierbazos o con un huevo. Bueno, vamos a avanzar en el tiempo y descubren la electricidad. Esto obviamente fue un shock para muchas personas porque, pues, ¿cómo? ¿De dónde viene la electricidad? Y no solo eso, empiezan a salir unos locos que con la electricidad empiezan a hacer brincar a ranas muertas. Y no solo ranas, después vamos a platicar de los que hacen brincar también a los cuerpos. Y si viste Frankenstein de Guillermo del Toro, ya sabes de lo que estoy hablando. Entonces, todos estos experimentos, se empiezan a hacer las disecciones de cuerpos humanos y la gente pagaba por ir a ver estas disecciones. O sea, era como un espectáculo público. Empiezas a ir a estas disecciones y te das cuenta de cómo estamos hechos por dentro, y lo más importante, se empiezan a dar cuenta de que hay enfermedades que afectan el corazón, que afectan el hígado, la sífilis, la cirrosis y todas estas enfermedades, y de repente te empiezan a bombardear con toda esta información. Entonces, todos estos cambios te empiezan a generar una ansiedad y miedos que no sabías que tenías, ¿no? Y de repente la modernidad se vuelve monstruosa. Entonces, mucha gente que hizo se volcó estas ansiedades y estos miedos al arte, a la literatura y a la pintura principalmente. Y entonces es como una catarsis donde empiezan a escribir cosas de miedo. ¿Por qué? Cuando tú lees un libro que te pone los pelos de punta, te asustas porque ves tus miedos reflejados en esa historia, pero al mismo tiempo te sientes seguro porque no estás ahí en esa historia, estás sentado en la sala de tu casa. Entonces, hay una zona como de seguridad donde tú puedes experimentar la ansiedad y el miedo, pero desde la comodidad de tu hogar, digamos. Entonces, sabes que estás a salvo, o como cuando ves una película de horror. Estás viendo a Jason matar a todos y estás dando de gritos y estás asustado, pero al mismo tiempo una parte de tu cerebro sabe que estás a salvo porque estás sentado en un sillón. Entonces empiezas a procesar todos estos miedos y estas ansiedades, y la literatura gótica por eso se volvió como el desahogo de toda esta gente que no sabía cómo desfogar todo este miedo. Ahora, no solo vas a desfogar ahí el miedo, porque también estos libros de literatura gótica van a tener muchos temas como tabús. ¿Se dice tabús o tabúes? ¿Tabúes? Ok, ya sabes de qué hablo. Donde van a hablar de sexo, van a hablar de obsesiones prohibidas, de deseos descontrolados, de hombres lujuriosos, como el de Castillo de Otranto, y la gente que tenía este tipo de deseos, pero que no los podía externar porque la sociedad de la época no se lo permitía, pues encontraban un refugio en estos libros y un desahogo mental y emocional, porque obviamente veían reflejados en los personajes sus mismos deseos y sus mismas obsesiones. Entonces, es por estas razones que la literatura gótica va a tener una aceptación muy grande entre la gente y hasta la fecha. ¿Por qué? Porque todavía en estas épocas tenemos miedos, tenemos ansiedades, y todo esto lo vamos desfogando o catarsizando, no sé si existe esa palabra, en los libros y en las películas de horror.
porque seguimos sintiendo esos mismos miedos, esas mismas ansiedades, tal vez ya no por las mismas razones, pero por otras, porque también estamos viviendo en una época de muchos cambios. Por ejemplo, simplemente la inteligencia artificial, o sea, es algo que a mucha gente le genera ansiedad. Entonces, toda esta ansiedad reprimida, todos estos deseos reprimidos, pues los puedes volcar en este tipo de historias. Y bueno, espero que les haya gustado. Este fue mi primer video de la vida, pero espero que no esté tan mal. Pues más vale hecho que no hecho, ¿no? Esto fue Monstruos en su tinta. Yo soy Cintia, tu resurreccionista oficial, y nos vemos a la próxima. Bye bye. Oh, carajo. Esto fue Monstruos en su tinta. Ay, perdón.